Muy bien, seguimos aquí en Portada y ahora sí vamos con las entrevistas. Nuestra primera invitada es la señora Carla García. ¿Qué tal, Carla? Buenas noches. Buenas noches, Mario. Disculpa la demora. El tráfico se lo quiero atribuir a Carlos Canales. Okay, bueno, como ustedes saben, la señora García es militante del Partido Aprista y está voceada como precandidata a la presidencia. ¿Desde cuándo eres militante del Partido Aprista? Hace ya 5 años aproximadamente. Pero tú originalmente no querías militar en el Partido Aprista ni en partido alguno, ¿no? No era militante de ningún partido. Esta es mi primera militancia, espero que sea la última. Aparte de no serlo, no querías ser. No, no quería ser. Porque yo, digamos, he escuchado una entrevista tuya con el señor... Luis Carlos Burneo, Spencer, ¿no? sí, claro. ¿No? Donde decías... bueno, dices por qué te odian los de determinados grupos y dices, y los apristas me odian porque soy hija de Alan y no soy aprista. ¿No has considerado convertirte en aprista nunca? Tú dices, no, nunca, porque yo no soy dogmática, soy mucho más práctica, me parece bien que haya partidos y tal, pero yo no podría estar dentro de esa estructura porque hay un montón de cosas que no me gustan de los partidos. ¿Qué pasó para que cambiaras de idea? Bueno, pasaron un montón de cosas. Esa entrevista es del año 2012, me parece. Y bueno, en ese momento yo no creía en la militancia política, pero... ¿Qué cosa te hizo creer? Bueno, el ser humano va cambiando, obviamente, pero las cosas... Los cambios tienen una motivación, un disparador. Que tengo la sensación de que espacio que uno no toma, espacio que es tomado por otros, y muchas veces es tomado por la maldad. Entonces, pues suena así como casi... Claro, sí. Como que estoy en la iglesia, pero sí siento que durante mucho tiempo la política ha sido tomada por personas que no eran necesariamente las adecuadas y que se ha convertido en un campo de batalla. Eso es lo que me gustaría cambiar. Pero tú te sentías afín, digamos, a la doctrina aprista con presidencia de la relación con tu papá. Sí. A ver, le explico, perdón. Nunca me he sentido distanciada del aprismo porque tiene que entender que mi abuelo Carlos fue un hombre que estuvo muchos años perseguido, encarcelado, clandestino. Y bueno, Alan García era la cuota política de los García en su momento. Cuando él muere, yo empiezo a sentir un gran vacío porque él era un padre absolutamente presente y bueno, ocupaba mucho de mi tiempo. Por teléfono, en almuerzos, finalmente hasta viendo tele. Entonces, cuando él desaparece, yo empiezo a acercarme mucho a los jóvenes que habían estado con él hasta el final. Pero mi pregunta iba a el periodo anterior a la desaparición de Alan García. Si en ese periodo, no siendo militante, ya que nos tratamos de usted, ¿sentía usted que tenía afinidad con la doctrina aprista? Siempre con la doctrina aprista, por supuesto. Ahora, hubieron momentos en los cuales quizás los compañeros han sentido que yo soy muy progresista, pero yo soy progresista porque soy aprista y nosotros somos el partido de las grandes mayorías y además de la defensa de los derechos. Entonces siento que con esta polarización a veces nos hemos corrido un poco hacia la derecha y hacia el conservadurismo. ¿El segundo gobierno de su padre incluido? A mí no me gusta criticar a Alan García porque lo amaba enormemente, pero considero que en su segundo gobierno se hicieron las cosas muy bien, pero a partir de entonces quizás se debió haber hecho algunos cambios, no cambios, sino ajustes ideológicos, sobre todo para que los compañeros entiendan realmente cómo es la doctrina del APRA y cómo era Víctor Raúl y cómo de alguna manera dialéctica se ayornaría el pensamiento de Víctor Raúl a los nuevos tiempos, ¿no? La estrella del APRA tiene 5 puntas y esas 5 puntas corresponden, como usted muy bien sabe, a 5 planteamientos esenciales de la doctrina aprista. ¿Le sigue pareciendo que esos 5 puntos están vigentes? Por ejemplo, la nacionalización de tierras a industrias. Ese es el punto que me parece que no está vigente, pero de los demás puntos me parece que muchísimos están vigentes, como la unificación de América Latina dentro del gran pueblo indoamericano, que es necesario en este momento para frenar los nuevos imperialismos como el del presidente Trump y el de la China. Y el Canal de Panamá, por ejemplo, hace 5 años, si usted me preguntaba qué opinaba yo sobre el tema del Canal de Panamá, me hubiera reído, y sin embargo, qué hombre tan brillante, qué hombre tan avanzado, Víctor Raúl, que 130 años después de su nacimiento y 100 años después de fundar el Partido Aprista, el Canal de Panamá sigue siendo un tema para los latinoamericanos. Claro, lo que decía la doctrina aprista era la internacionalización del Canal de Panamá, ese era uno de los 5 puntos. Y ahora quiere Trump
trampizar el canal de Panamá. Sí. Pero me dice que lo de la nacionalización de Tierra de Industrias, eso sí ya lo dejaría de lado. Lo dejaría de lado y también tenemos que... ¿Lo ha conversado con sus compañeros eso? Sí, por supuesto. Y yo todos entiendo estos, que... digamos, los que tiene usted cerca, convienen en No que solamente eso... lo he conversado, Mario, sino que los he visto en su programa diciendo lo mismo que yo. Así que, sí, sin duda. He escuchado ¿A quién ha visto? a Jorge del Castillo. A Jorge del Castillo, sí. Entiendo que también Mauricio está en la misma línea, el compañero Velázquez Quesquén y todos los líderes del partido de ayer y hoy. Ellos son los de ayer. Y son los de hoy también. Sí, sí, y sí. ha mencionado usted a Víctor Raúl Ayala-Torre. También en una entrevista vi que contaba que usted lo conoció. Bueno, de chiquita, Sí, no, ojo, está bien que me vea un poco añosa, No, pero Víctor Raúl murió cuando yo tenía... Esa era mi reflexión. Yo estaba revisando el año en que usted nació y fue unos 4 años antes de que Víctor Raúl muriese. Exactamente 4 años. Yo soy de febrero del 75 y él falleció en agosto del 79. Del 79. Entonces lo conoció y tiene memoria de... Ninguna memoria y he buscado por todos lados fotos, pero créame, yo lo conocí y además mi mamá en esa época, mis papás estaban separados y mi mamá militaba en el partido y íbamos a los mítines, íbamos a las reuniones, así que yo desde chica he estado ahí metida en la batahola política. Me quedé con eso de mis compañeros, algunos de sus compañeros, dice usted, piensan que son muy progresistas. ¿Progresista entendido como un sinónimo de izquierdista? Bueno, el APRA es de izquierda democrática, sí. Pero en el discurso... O sea, en el contexto de que muchas cosas se han vuelto extremadamente conservadoras, lejos del pensamiento de Víctor Raúl y también del pensamiento de Alan, que como le digo, yo siento que en un último momento pudo hacer un esfuerzo por cambiar determinadas cosas que dentro de la casa yo sabía que para él eran importantes y que de repente en medio de la persecución política que vivió y de las circunstancias que fueron previas a su muerte, no cambió. Volvamos a lo de progresista. Sí. Porque, claro, se asocia efectivamente el progresismo con ideas de izquierda, pero cuando uno piensa en progreso como ideas secas, lo asocia más a las cosas que ocurrían en Canadá que a las cosas que ocurrían en Albania, digamos, ¿no? Claro. O sea, entonces, esta proximidad de izquierda con progreso es, digamos, un poco contradictoria semánticamente, pero en fin. Pero estamos hablando, por ejemplo, ya, ¿de qué estamos hablando cuando algunos me consideraban dice, en esa época de esa entrevista muy progresista? ¿Le decían, las banderas, se lo decían directamente? Sí, claro. ¿Caviar le dijeron alguna vez? Ojo, en esa época, el candidato a la alcaldía de Lima era Enrique Cornejo. Y yo me enfrenté directamente porque en esa época yo tenía un programa en Radio Capital. Entonces, tenía algunos, los compañeros pues venían a pecharme en las redes sociales. Yo no estaba tanto en el partido como ahora porque no estaba militando. Claro. Entonces venían a las redes y te callas y no sé qué. Pero volviendo al tema de la... Sí, claro, pero ahora son grandes, amigos míos, mis compañeros. Ojo, todos hemos tenido nuestro momento de enfrentamiento. Lo bueno es que podemos hacer la paz. ¿Alguna vez entonces le dijeron que era demasiado de izquierda para su gusto? Sí, y lamentablemente en este contexto donde el mundo se divide en antis, eres antifujimorista, anticaviar, anti no sé qué, es muy fácil etiquetar a las personas. ¿Alguna vez le dijeron caviar? Sí, por supuesto. ¿Y usted se sentía caviar? Jamás. ¿Valida usted el término caviar como una voz válida en el debate político peruano? Lo valido como una costra que está enquistada dentro del sistema de las instituciones peruanas y que ha hecho mucho daño. Sí, entiende, cree que se refiere a algo que en efecto existe. Existe, sin duda, pero lo que no valido es que hagamos política anti cosas. Por ejemplo, la última vez que Santibáñez era importante en el Ministerio del Interior porque lo estaba limpiando de caviares antes de perseguir Mario. Totalmente en contra y además criminalizar y caviarizar el justo derecho de los artistas y del público en general a salir a las calles a pedir que no los maten. Y hoy día se han vuelto a juntar, me parece que Miraflores, y me parece muy bien, y las veces que sean necesarias para que el nuevo ministro sepa que tiene que chambear, y no como Santibáñez, que solamente hacía política. Y a mí, ¿cómo me van a decir? Para que los caviares, saque los caviares de la policía y los caviares, 7 muertos al día, Mario.
¿Cuáles son las prioridades de los políticos que toman la voz diciendo que es mejor luchar contra los caviares que salvar 7 vidas al día? Así es. Bien, y este matiz adicional que se define a través de la expresión woke, de awoken, que acumula una serie de inquietudes, digamos, que no son exactamente redistributivas o de izquierda como uno las concebía originalmente, pero que en el camino se han ido adhiriendo y que tienen que ver con cosas del medio ambiente, tienen que ver con asuntos relacionados con el feminismo, Sí. con los derechos de la comunidad LGTB, con el derecho al aborto también. ¿Cómo se vincula con esas inquietudes? El wokismo es este fenómeno que agarra banderas que tienen mucha lógica y las lleva directamente hacia un polo estoy segura de que para generar que el resto de la población sienta asco por los temas. Banderas como, por ejemplo, los derechos de las mujeres, que en el APRA desde el año 1955 están votando mujeres porque los apristas y las sufragistas apristas como Magda Portal lo lograron. Las primeras ministras que hubo en el Perú fueron Meche Cabanillas e Hilda Urizar, hecho por el APRA. ¿Existen o no existen las banderas de las mujeres? Sí, pero cuando una sale y muestra los pechos y se pone a tirarle sangre a los hombres, ya pues eso es wokismo, lo que genera es rechazo. Igualmente el tema de los derechos LGTBI, todo lo que hacen en este mundo woke llevado por los caviares, es que la gente genere rechazo contra una bandera que no tiene por qué darle ni pica ni asco. Pero lo que estamos haciendo es generar también un conservadurismo puro y duro que está enloqueciendo. He visto el otro día a los congresistas con unos fetos en la mano, ya es realmente de un lado y del otro, y tiene que haber un centro fuerte, dicen, the center will not hold. Pero el centro tiene que sostenerse necesariamente, porque si no, todo el tiempo estamos llevados de las orejas y de las narices por esa gente anti-Fujimori y anti-caviar. ¿Qué vamos a hacer los peruanos? ¿Estos elementos que he mencionado yo sí expresan su pensamiento? Todas son banderas que son justas. Por ejemplo, el Día de la Planta lo instauró Víctor Raúl, que ya estaba preocupado en su época por el cambio climático y los temas verdes. Entonces, ¿por qué no seguir con eso? ¿Por qué no es un tema de nosotros? ¿Cómo nos han arrebatado banderas que nosotros deberíamos estar enarbolando? ¿Y eso es motivo de controversia dentro de su partido? No necesariamente. Ojo, en el Partido Aprista todos somos políticos, no es como la combi de Acuña, no llegamos dando un fin, no llega la gente, yo quiero ser, y entonces ¿cuánta plata tienes? En el Partido Aprista todos somos apristas, muchos de ellos han pasado por la CHAP, la JAP y todas las instancias, los escalones del aprismo, entonces todos somos políticos. Es bastante más complicado. En los políticos hay controversia, por eso sí, por pregunto, supuesto. Esa hay posición controversia, suya pero no genera controversia dentro del... Hay controversia, pero hay distintas facciones y eso se va seguramente en algún momento, en algún congreso ideológico se va a conversar. ¿Y a no qué me cabe facción duda de pertenece que usted dentro de esta situación facciosa? a la facción que releva el pensamiento de Víctor Raúl como una persona moderna. Las facciones dirán que están retomando la antorcha. El problema es que cada quien interpreta a Víctor Raúl como quiere, ¿no? Es como la Biblia. Bueno, lo que pasa es que el antiimperialismo del APRA, 50 años de aprismo y otras cosas, cambios hubo, ¿no? Sí, por supuesto, pero eso es Víctor Raúl, es el cambio. Es cuestión de enfocarse en determinado documento y decir, no, este es Víctor Raúl o este otro es Víctor Raúl. O entender que Víctor Raúl es el cambio y que cuando hablan, por ejemplo, de la entrevista con Henry Spencer, solamente no cambian los estúpidos. Yo no tengo un pelo de idiota, yo sé cambiar y sé cómo reenfocar mi vida y pasan cosas y me pasaron cosas. Y créanme que el lugar donde estoy es el lugar donde creo que debía haber estado siempre. ¿Y cómo es la vida interna dentro del partido al que usted pertenece? Porque mencionaba, por ejemplo, hace un momento que muchos de sus compañeros han estado en la CHAP, en la JAP y todo lo demás, y de pronto la pueden ver a usted llegar, claro, con títulos familiares para entrar a la primera fila del partido, pero dirán, bueno, pero esta señorita no ha hecho lo que todos nosotros sí hemos hecho. ¿Eso se expresa en la vida cotidiana? De ninguna manera. Desde que he llegado al partido, y además, ojo Mario, estas personas
Mira, calcula, la edad de Jorge del Castillo, por ejemplo. Jorge me ha visto desde que nací prácticamente, ¿no? Mauricio, Jorge, hay otros más jóvenes como Javier, Omar, Hernán Garrido. Me han visto toda la vida. Entonces, yo soy aprista desde antes de nacer. ¿Y usted tiene cercanía con todas estas personas que ha mencionado? Sí, por supuesto. ¿No están en otras facciones de esta...? A ver, Mario, somos la que ha todos dicho facciones políticos. es usted, ¿eh? Todos Sí. somos políticos, Sí. cada uno tiene su forma de ver el APRA, que es uno solo, pero digamos, las formas son distintas, el fondo es uno solo. Entonces, en este momento hay algunos que ya han expresado su deseo de ser candidatos a la presidencia, como son Hernán Garrido Leca y Jorge del Castillo y otros dos compañeros. ¿Usted no? No, yo no he manifestado. Yo vine a este programa y dije, manifiesto todos mis deseos con el partido. Acá estoy, tómame. Ok. Todavía estamos, bueno, falta bastante tiempo, pero todavía estamos viendo cómo conformamos el mejor equipo porque ojo que ahora los vicepresidentes y todos son muy No, hay importantes. que mirar a los vicepresidentes. Ojo, sí, por favor, que no vuelva a pasar esto. De Ya la señora tenemos Boluarte y del señor Vizcarra. y de Vizcarra. Sí, claro. Por supuesto que hay que mirarlos con mucha atención. Pero, digamos, para encriptar la pregunta en el lenguaje habitual de los políticos, no descarta postular a la presidencia. No descarto. Ajá. No descarto nada donde yo pueda ayudar. Ahora, tenemos un equipo que me parece así como la primera línea de un equipo de la Champions. Necesitamos ver cómo hacer para que este equipo sea visualmente y comercialmente vendible. Escoger a los que comuniquen mejor, a los que más apetezcan, los que generen mayor deseo y mayor ilusión en la ciudadanía. Eso lo escoge la interna. ¿Qué cosa es la interna? Es una elección interna, una linterna, claro. La interna es una elección interna que se tiene que dar antes de los plazos de inscripción, que entiendo, dijo la señora Boluarte, son en noviembre. Entonces, antes el partido aprista tiene que convocar a una elección interna donde ahí sí ya se plantean las planchas, qué sé yo, Jorge con la señora no sé qué y el exministro tal, Hernán Garrido Leca con Carla García de repente y con tal, en el orden que sea. ¿Se siente usted más cerca a Hernán Garrido Leca que a Jorge del Castillo? Yo me siento más cerca a todos los apristas, pero Hernán por un tema etario y creativo es cercano a mí. Manejamos un lenguaje más parecido. ¿Se ve más postulando en una fórmula con Hernán Garrido Leca que con Jorge del Castillo? No puedo decir eso. También me encanta Velázquez Quesquén. Me parece que es un hombre que tiene mucha fuerza. Pero yo le planteaba una disyunción fuerte. ¿Entre esos dos? Sí. ¿Por qué tengo que escoger? Es como ¿a quién quieres más? ¿A tu papá o a tu mamá? Porque solamente va a haber una plancha aprista. No tiene que escoger de No, todas pues yo maneras. voy a hacer política y le voy a decir en la que tenga que ir estaré. Bueno, no era que iba a venir acá a mostrar las cartas de todo lo que... ¿Quién dijo? Usted ha dicho. ¿Cuándo he dicho? Hace un instante, tan política no puede haberse vuelto ¿Qué para... he dicho? Vengo a expresar todos mis deseos y con Sí, las pues, palmas por así, eso. a expresar todos mis deseos en la plancha que tenga que ¿Con estar. quién desearía integrar una Con plancha? cualquiera de los dos, Con Mario. cualquiera de los dos. Sí. Ajá. Y esta relación con Hernán Garrido Leca, o más bien la relación de Hernán Garrido Leca con el Partido Aprista y con su padre en particular, pasó por distintos momentos, ¿no? Sí, Después claro. del primer gobierno... Claro, él era joven e impetuoso y salió a pedir que lo expulsen. Eso fue ímpetu. Yo creo, ¿no? Pero por ímpetu... ¿Por ímpetu qué? No, por ejemplo, no pide que se detenga a alguien o que expulsen a quien digamos, ha encabezado y ha llevado el partido, para luego, además, desandar el camino y regresar al... Pero es que yo no he venido a hablar por Hernán, pero sí puedo hablar por Alan García. No, pero, ok. Pero decir, por ejemplo, que siendo que sucedió eso, luego Alan García en su segundo gobierno lo convocó para que sea ministro de Estado, no en una, sino en dos carteras. Y no era un hombre rencoroso ni picón, ni se hubiera podido quedar envenenado, ¿no? Este tipo exigía tal y tal, y sin embargo le dio una oportunidad que Hernán tomó y que lo hizo bastante bien. Cuando terminó el gobierno, la relación entre ellos dos, hasta donde usted sabe, siguió siendo cordial. Sí, hasta donde sé sigue siendo cordial. De hecho, Hernán, por ejemplo, es un hombre muy emotivo y me va a odiar por eso, pero tiene lágrimas fácil y la verdad es que se emociona con mucha frecuencia cuando habla de mi papá. Y eso para usted es importante, le toca una fibra personal. Me gustaría tener la lágrima fácil, yo soy una persona un poco más dura, trato de trabajar con eso. Ajá.
No es fácil arrastrar el aliento. No, no es fácil, pero creo que los años me están ablandando un poco, debo decir. Ahorita, por ejemplo, dentro de 15 días, de 15 a 16 días, se conmemora el 6º año de partida de mi papá, y este año siento la pegada más que nunca. ¿Y cómo es su relación con el resto de sus hermanos? Súper buena. Súper buena. Como todos tenemos un WhatsApp, porque entienda que mis hermanos viven en distintos países, Federico está en Estados Unidos, uno de mis hermanos vive acá, pero todos los demás están repartidos. ¿Todos los demás están afuera? Sí, trabajan afuera todos. Pero solamente usted y Federico Dantón han heredado, digamos, la vocación política. Para participar de la política contingente. Mi hermana Luciana a mí me encantaba, me pareció una crack, y sin embargo creo que también la experiencia de la vida de mi papá podría haberla golpeado un poco, pero es una mujer maravillosa, una abogada, trabaja en el Banco Mundial, es lo máximo. Me hubiera encantado que ella estuviera en política. Federico se está educando, tiene 20 años, pero claramente yo también le veo una vena política a Fede, y yo me sorprendo a mí misma. Como hemos hablado al comienzo del programa. ¿Y cuándo piensa usted que tendrá clara la idea de si quiere aspirar a aquello que por el momento no descarta? Para volverme a entrevistar y no traerme por gusto, dice usted, Mario. No, si no es por gusto, creo que venimos teniendo una conversación fecha ya, pongámonos una Sí. fecha. En el mes de junio. ¿Junio? Sí. Vengo. Ok, De verdad. ok. La comprometo a regresar. Comprometida estoy. A que diga, bueno, sí voy o no voy. Y a que nos cuente cómo va a ser la campaña interna en cualquiera de las posiciones de la plancha. Muy bien, Mario, muchísimas gracias. Yo le agradezco mucho a la señora Carla García que nos haya acompañado aquí en el programa. Bueno, gracias. Una pausa y regresamos.